Dios les bendiga, mi nombre es Guadalupe Medina Gómez, misionera en el Campo Mayo, junto con mi esposo Joaquín Chicoate. Estamos sirviendo en el área del Campo Mayo, en el Fuerte, Sinaloa. Gracias a Dios, el Señor nos ha llamado a este ministerio y podemos servirle juntos y también acompañados de otros hermanos de nuestra iglesia, que son mis hermanas Ana y María Gómez, mi hermano Valentín Valenzuela y su esposa Elena Gómez, mi hermana Esther Alvarado, miembros de aquí de nuestra iglesia Ebenezer. Gracias a Dios por cada uno de ellos que apoyan el trabajo del Señor en aquella área. También, les comparto un poco de mi testimonio. Gracias a Dios que el evangelio llegó aquí a nuestro pueblo a través de un misionero americano, hermano Alberto Níquel, y él junto con otros hermanos de Sonora llegaron aquí a mi pueblo a compartir el evangelio, y mi madre y mi abuela pudieron conocer del Señor y entregarle su vida, y nos llevaban a nosotros a la iglesia, también a los cultos. En ese tiempo, pues apenas estaba iniciando la misión aquí en el Ejido 5 de Mayo. Gracias a Dios que los hermanos compartieron el amor del Señor, y luego tuvieron ellos que irse a su lugar de origen y buscaron una iglesia en Los Mochis. Encontraron la primera iglesia bautista Getsemaní de Los Mochis, Sinaloa. Ellos nos adoptan como misión y empezamos a asistir a la iglesia, en la escuela dominical. En algunas ocasiones me tocó estar en la clase de rayitos de sol. Luego a la Sociedad Auxiliar de Niñas. A la edad de 9 años, en una clase de auxiliar de niñas, pude entregarle mi vida al Señor Jesucristo, aceptarlo en mi corazón. A la edad de 12 años, bajé a las aguas del bautismo. A esa edad empecé a servir al Señor en lo que éramos misión en aquel tiempo. Cuando tenía yo 14 años, nos organizamos como iglesia y pues ya pude ser maestra aquí en la iglesia Ebenezer que estábamos iniciando. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de nuestro hermano misionero Josué Castro. Antes, nuestro primer pastor fue el hermano Alejandro Gaspar. A ellos les gustaba servir al Señor en las misiones y empezamos a ir al lado del fuerte a llevar el mensaje del Señor. Luego continuamos con el hermano Josué Castro sirviendo en aquella área. Íbamos a llevar escuelas bíblicas de verano. Durábamos 1 o 2 meses en aquellos lugares, enseñando a los niños, compartiendo el amor del Señor a las personas que no conocían, y así iniciamos en el trabajo de misionero para servir al Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos daba la iglesia de poder ir y servir en aquellos pueblos. Ahí empezó nuestro llamado al ministerio, a servir al Señor. Cada vez íbamos más a aquellos lugares. Cuando me casé con mi esposo Joaquín, empezamos ya juntos a servir al Señor en las misiones. La iglesia nos enviaba como encargados de misiones a aquellos lugares por quizás 1 o 2 años. Después descansábamos y trabajábamos en la iglesia como maestros en escuela dominical, como superintendentes, en algunos años yo, en otros tiempo mi esposo, y los dos servíamos aquí en la iglesia. Después nos volvían a enviar nuestra iglesia a las misiones y así estuvimos sirviendo por un tiempo. Hasta hace 4 años ya la iglesia nos nombra nuevamente encargados de misiones, y desde ese tiempo hemos estado sirviendo los dos en aquellos pueblos. Primeramente teníamos una sola misión, que era la misión Getsemaní, se llama esa misión, en el pueblo Boca de Arroyo. Íbamos a ese pueblo solamente una misión. No nos conformamos con solamente ir a un solo pueblo, porque de aquí, de nuestro ejido donde vivimos, son casi 2 horas, y para ir nada más por un día era muy poquito.
Nos acordamos de una iglesia, la iglesia Cristo Abogüeye de Borabampo, que organizó, que inició esa obra el misionero Josué Castro, un hermano muy fiel al Señor, un hermano que sirvió mucho y que nos apoyó mucho a nosotros también para que nosotros pudiéramos prepararnos un poco para servir mejor al Señor. Nos apoyaba para que fuéramos a conferencias, que fuéramos a talleres de educación cristiana, a instituto bíblico. Gracias a Dios por un tiempo pudimos prepararnos en ese lugar. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio el Señor y por el misionero Josué Castro, que nos apoyó mucho en nuestra preparación espiritual también. Gracias a Dios que seguimos sirviendo en la iglesia y en las misiones, pero ya en este tiempo que iniciamos ahí, que estuvimos trabajando, se nos hacía muy poco y buscamos los otros pueblos, ya que muere el misionero Josué Castro, muere él y envían a otro misionero a esos pueblos. Y en el tiempo de la pandemia también muere el hermano, el pastor que fue enviado, el hermano Guadalupe. Y ya por un tiempo quedan nuestros hermanos solos en aquellos lugares y ya no supimos de ellos. Cuando nosotros íbamos allá a las misiones de Boca de Arroyo y a la iglesia de Borabampo,